Imagina esto. Despiertas una mañana con una sensación que no puedes nombrar. No es miedo ni tristeza ni angustia. Es algo más antiguo, más profundo, como un zumbido en los huesos que te recuerda que cada respiración es un préstamo. Te vistes, tomas café, sales al mundo. Pero hoy algo es distinto. Notas cómo la luz del sol se filtra entre las hojas de un árbol y, por un instante piensas, ¿cuántos amaneceres me quedan? La pregunta se disuelve rápido, como azúcar en agua, pero su sabor permanece. Sigues caminando, pero ahora tus pasos resuenan diferente. Cada rostro que cruzas parece llevar una máscara. Cada risa suena a grito ahogado. No es la muerte lo que te aterra. Es la vida que dejas de vivir para evitarla. Vives en un mundo obsesionado con la inmortalidad. Cremas que borran arrugas. Dietas que prometen décadas extras. Algoritmos que convierten tu identidad en datos eternos. Pero cuanto más persigues escapar de la muerte, más te esclavizas a su sombra. Friedrich Nietzsche lo advirtió. No es la vida, sino la mala vida, la que pesa como plomo. Y sin embargo, aquí estás, comprando seguros de vida mientras evitas hablar de ella, acumulando logros como si fueran escudos, diciendo sí a planes vacíos por miedo a que el no acorte tu tiempo. ¿Qué es este juego absurdo? Porque si la muerte es inevitable, gastamos días construyendo jaulas de seguridad. Carl Jung llamó a este miedo la sombra de la psique colectiva. No habita en pesadillas ni ataúdes, sino en las decisiones diminutas. El trabajo que odias pero no abandonas. ¿Y si fracaso? El amor que no confesas. ¿Y si me rechaza? Los sueños que pospones, aún hay tiempo. Es una ansiedad flotante que Ernest Becker, en La negación de la muerte, vinculó a nuestra condición de dioses con ombligo, criaturas conscientes de nuestra grandeza y nuestra caducidad. Pero aquí está el engaño maestro. Crees que controlas el miedo evitándolo. En realidad, él controla cómo evitas. ¿Qué harías hoy si supieras que mañana es tu último día? La trampa está en la pregunta, porque no lo sabes. Y es esa incertidumbre, no la muerte, la que te paraliza. El filósofo Martin Heidegger lo llamó angustia ante la nada, el vértigo de saberse, arrojado a un mundo sin garantías. Cada elección se convierte en un acto de fe ciega, cada rutina en un ritual para exorcizar el caos. Pero ¿y si el verdadero peligro no es morir, sino dejar que este mudo pánico dicte tus días? La psicología tiene un nombre para esto: teoría del manejo del terror. Experimentos revelan que, cuando se nos recuerda la muerte, abrazamos con más fuerza creencias culturales, compramos marcas de lujo o atacamos a quienes cuestionan nuestros valores. Es un mecanismo de defensa arcaico. Si la muerte nos reduce a polvo, al menos seremos polvo significativo. Pero en la era moderna, esto se traduce en likes, títulos, cuentas bancarias, jaulas doradas que llamamos éxito. Jean-Paul Sartre lo resumió con crudeza: el infierno son los demás. Pero quizás el infierno es el teatro que montamos para convencernos de que nuestra obra nunca terminará. Mira tu vida ahora mismo. Esa meta que persigues, ¿es un deseo auténtico o un amuleto contra el vacío? Esa relación que mantienes, ¿es amor o un pacto para no enfrentar la soledad última? Hasta tu rebeldía puede ser otra forma de huida. El hippie que vive el presente mientras acumula deudas. El viajero que colecciona países como si fueran sellos en un pasaporte hacia la inmortalidad. La muerte no es el monstruo bajo la cama. Es el arquitecto invisible de tu cama, tu casa, tu identidad. Esto no es una reflexión sobre morir. Es una denuncia sobre cómo dejas de vivir. Y sin embargo, en este mismo instante, tu mente busca excusas. Yo no soy así. Pero si yo tomo riesgos, al menos tengo. Observa esos pensamientos. Son los grilletes disfrazados de libertad. Imagina un jardín donde todas las flores crecen hacia abajo, sus raíces expuestas al sol y sus pétalos enterrados en la oscuridad. Así funciona la mente humana cuando enfrenta su mortalidad. Invierte la energía vital en esconder lo inevitable, mientras desarraiga la verdad. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo radical, lo vio claro. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Es decir, incluso tu lucha por evadir la muerte está dictada por fuerzas que no controlas. ¿Qué fuerzas
Comencemos por la más antigua, el deseo. No el deseo de placer, sino el de permanencia. Schopenhauer argumentó que la vida es un péndulo entre el sufrimiento, cuando no satisfacemos deseos, y el aburrimiento, cuando lo hacemos. Pero detrás de cada deseo, hay un motín silencioso contra el final. Trabajas 60 horas a la semana no por ambición, sino porque el éxito te promete un monumento a tu existencia. Te aferras a relaciones muertas porque prefieres el dolor de lo conocido al vacío de lo desconocido. La paradoja es letal. Cuanto más luchas por escapar de la fugacidad, más te conviertes en su prisionero. Carl Jung dijo que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Pero nuestra cultura niega la muerte con la eficiencia de un culto. La medicina la trata como un fallo técnico, la religión como un portal a otra vida y el consumismo como un error de marketing. En este pacto social, la muerte no es un hecho biológico, sino un tabú psicológico. Los ritos funerarios ancestrales, velorios, duelos públicos, danzas con cráneos, servían para integrar la muerte a la vida. Hoy morimos en hospitales estériles, rodeados de tubos y protocolos, mientras los vivos publican selfies en Instagram. El mensaje es claro: la muerte es un accidente, no un destino. Y así, al exiliarla de nuestra conciencia, le damos más poder. Porque lo que no miramos crece en las sombras, dictando nuestros actos como un director de teatro oculto, como convirtiendo cada elección en un acto de negación. En 1986, los psicólogos Sheldon Solomon, Jeff Greenberg y Tom Pischinsky desarrollaron la teoría del manejo del terror, TMT, inspirada en las ideas de Ernest Becker. Sus experimentos son reveladores. Cuando a las personas se les recuerda su mortalidad, mediante preguntas directas o imágenes de tumbas, se aferran con ferocidad a sus creencias culturales, juzgan más duramente a quienes piensan distinto y consumen artículos de lujo como si fueran talismanes. Un ejemplo: en un estudio, sujetos expuestos a obituarios escribieron cifras más altas en cheques de donación a su religión. En otro, jueces recordados de su muerte impusieron sentencias un 40% más duras a prostitutas. La conclusión es escalofriante. Tu moralidad, tu activismo, incluso tu identidad política, podrían ser mecanismos para domesticar el terror cósmico de ser efímero. Nietzsche, desde el siglo XIX, ya sospechaba esto. La moral es la mejor venganza del rebaño contra los libres. Pero la TMT lo corrobora con datos. La muerte nos convierte en títeres de sistemas que prometen significado a cambio de obediencia. Para Martin Heidegger, el ser humano es el único animal que sabe que morirá, Dasein, y esa conciencia debería liberarlo. En su obra Ser y Tiempo, propone que la angustia ante la muerte no es un enemigo, sino una llamada a vivir auténticamente. Pero hay una trampa. La cultura moderna convierte esa angustia en miedo, y el miedo en consumo, en productividad, en ruido. Piensa en cómo funciona. El gym no es salud, es la ilusión de escapar del cuerpo decadente. El algoritmo no es conexión, es un espejo que repite: sigues existiendo con cada like. La parentalidad no es solo amor, es un intento de inmortalidad genética. Jean-Paul Sartre lo resumió con su existencialismo: estamos condenados a ser libres, pero esa libertad nos aplasta, así que la cambiamos por ficciones de control. Y así, el ser para la muerte se convierte en ser para el supermercado, ser para el currículum, ser para el fantasma. ¿Qué tienen en común un adicto al trabajo, un gurú de la autoayuda y un coleccionista de relojes suizos? Todos son consumidores de la misma droga, la inmortalidad simbólica. Gabor Maté, experto en adicciones, explica que toda adicción nace de un vacío existencial. ¿Y qué vacío es más profundo que el que deja la certeza de la muerte? Pero aquí está el giro perverso. Mientras más te drogas con sustitutos de eternidad, fama, riqueza, legado, más te alejas de lo único real, el presente. Aldous Huxley lo predijo en Un Mundo Feliz. Una sociedad que anestesia el dolor de ser mortal, con placeres triviales y distracciones eternas. Hoy tenemos Soma en pastillas, Netflix y TikTok. La pregunta de Huxley resurge: ¿es posible ser consciente de la muerte y no volverse loco? Schopenhauer y el arte de nadar en el vacío. Volvamos al pesimista.
Schopenhauer no creía en dioses ni en sentidos cósmicos. Para él, la vida era un impulso ciego, voluntad que nos usa como marionetas. Pero en su oscuridad hay una luz. Al aceptar lo absurdo, puedes trascenderlo. El hombre que se rinde a la voluntad deja de sufrir, escribió. En términos modernos, cuando dejas de luchar contra la muerte, empiezas a bailar con ella. El artista que pinta no para ser recordado, sino porque el acto de crear lo conecta con lo eterno ahora. El amante que no exige promesas de para siempre, porque un beso fugaz contiene más verdad que un contrato. El rebelde que desafía sistemas no por legado, sino porque la autenticidad es su única bandera. Estos no son héroes, sino seres que han descifrado el código. La muerte no es un enemigo, sino una cómplice. Sin ella no habría urgencia, ni belleza, ni amor. Como dijo Rilke, la muerte es el lado de la vida que está vuelto hacia la luz. El precipicio de las preguntas sin respuesta. Pero cuidado, esta no es una solución, sino un mapa para entrar al laberinto. Porque si todo significado es una construcción contra la muerte, ¿qué queda cuando dejas de construir? ¿Es posible vivir sin mentiras vitales? ¿O acaso la autenticidad es otra trampa del ego? Imagina un niño que construye un castillo de arena mientras la marea sube. Cada torre es más alta, cada muro más grueso, pero en lugar de disfrutar el juego, suda, maldice, clava banderas como si su vida dependiera de ello. Tú eres ese niño. La arena es el tiempo, la marea, la muerte, y sin embargo, pasas décadas actuando como si el océano no existiera. Esta no es una metáfora, es tu biografía. En 2007, un estudio de la Universidad de California escaneó cerebros de personas expuestas a palabras como muerte o cadáver. La amígdala, centro del miedo, se iluminó, pero hubo otra reacción inesperada. La corteza prefrontal, responsable de la identidad, se apagó, como si recordar la mortalidad borrara momentáneamente el yo. ¿Qué significa esto? Que cada vez que evitas pensar en la muerte, tu cerebro sacrifica autoconocimiento por seguridad. Te conviertes en un actor que olvida su guión, pero sigue recitando líneas. Compres el coche que odias. Votas al político que desprecias. Repites te amo sin sentirlo. Todo para mantener intacto el espejismo de coherencia. El filósofo Kierkegaard lo llamó enfermedad mortal. La parálisis de vivir en negación de tu propia finitud. Observa cualquier anuncio publicitario. ¿Venden productos o promesas de inmortalidad? Un perfume no es aroma, es tu esencia eterna. Un seguro de vida no es protección, es el legado que nunca morirá. Hasta los alimentos se venden como elixires. Vive 100 años. Este es el capitalismo existencial, un sistema que monetiza tu terror a la nada. Dostoyevsky lo intuyó en El idiota. El hombre mide su valor por lo que posee, porque lo que posee sobrevive a su respiración. Pero hoy el fenómeno es más siniestro. Las redes sociales convierten tu identidad en NFTs digitales. Los algoritmos te prometen fama póstuma. Tus nietos verán tus stories. Y mientras el planeta arde. ¿Por qué? Porque un mundo obsesionado con escapar de la muerte no tiene tiempo para salvarlo vivo. Piensen en la última vez que dijiste para siempre en una relación. ¿Fue un juramento o un hechizo contra el abismo? Los psicólogos de pareja observan un patrón. Cuanto más teme una persona a la muerte, más exige certezas románticas. Infidelidades se perdonan no por amor, sino por miedo a enfrentar la soledad última. Bodas se celebran no por pasión, sino para inscribir el yo en un relato mayor. Familia, tradición, linaje. Huxley tenía razón. El amor es una forma de inmortalidad barata. Pero hay un costo. Al buscar refugio existencial en otro, conviertes al amado en un ataúd portátil. Y cuando la relación muere, como todo lo que temes, el duelo no es por la persona, sino por tu propio espejo roto. En 2016, un análisis de la Universidad de Oxford descubrió que los discursos políticos más efectivos usan metáforas de muerte. Salvaremos la nación de la extinción. Ellos son un cáncer en nuestra sociedad. No es retórica, es terror management aplicado a las masas. Cuando un líder promete protegerte de amenazas existenciales, inmigrantes, virus, crisis climática, tu cerebro reptiliano escucha,
te protegeré de la muerte. Y así entregas tu libertad. Aceptas vigilancia, guerras, recortes de derechos. Como escribió Erich Fromm en El miedo a la libertad, el hombre prefiere someterse a un tirano que enfrentar el terror de ser nadie. Pero el verdadero enemigo no está en las fronteras. Está en tu incapacidad de sentarte en silencio con la verdad más íntima. Nada perdura. Ni siquiera esto. Checklists, metas SMART, aplicaciones de hábitos. La cultura de la productividad no es sobre lograr, sino sobre huir. Cada tarea completada es un ladrillo en el muro que construyes contra el vacío. El escritor David Foster Wallace lo advirtió. El capitalismo espiritual convierte el autoperfeccionamiento en otra forma de avaricia. Pero hay una ironía letal. Mientras más éxito acumulas, más te reduces. El pianista que practica 8 horas diarias para ser inmortal en los escenarios, pero olvida cómo saborear una naranja. El emprendedor que construye un imperio para no ser olvidado, pero cuyos hijos solo conocen su voz a través de podcasts. Schopenhauer rugiría: el péndulo nunca se detiene. Sufres si no tienes metas y te pudres si las alcanzas. TikTok, Netflix, videojuegos no son entretenimiento, son ritos de una nueva religión. Su dogma: nunca mires hacia abajo. Su sacramento: la sobrecarga sensorial. Un estudio del MIT muestra que el 73% de las personas prefieren recibir descargas eléctricas leves antes que estar solas con sus pensamientos por 15 minutos. ¿Por qué? Porque en el silencio el abismo susurra, y el abismo tiene tu voz. Aldous Huxley predijo que seríamos destruidos por lo que amamos, no por lo que odiamos. Aquí estamos, adictos a dopamina barata, desplazando el terror cósmico con terror virtual. Mira este video de 10 segundos y olvida que eres polvo. Hay una forma de morir que no requiere balas ni venenos. La vida postergada. El viaje que no tomas, luego. La carta que no envías, no es el momento. El perdón que no das todavía duele. Cada vez que pospones lo esencial, firmas un pacto con la muerte. Seguiré respirando, pero dejaré de existir. El neurólogo Oliver Sacks, en su lecho de muerte, escribió: solo ahora entiendo que he vivido para coleccionar días, no para quemarlos en llamas. Pero la mayoría nunca tiene ese momento de claridad. Mueren décadas antes de que su corazón se detenga, ahogados en el algún día. Esto no es un sermón sobre el carpe diem, es una advertencia. Cada negación de la muerte contrae una deuda con la vida, y el interés compuesto es brutal. Creatividad. El miedo al legado corrompe el arte. Pintas lo que venderá, no lo que te quema. Espiritualidad. Buscas dioses que te prometan resurrección, no verdades que te disuelvan. Ecología. Explotas el planeta porque, en el fondo, crees que no estarás aquí para ver el colapso. Hasta tu activismo puede ser farsa. Protestas por justicia o para tallar tu nombre en la historia, pero hay un giro esperanzador en esta oscuridad. Como un buzo que descubre que el abismo está lleno de bioluminiscencia, puedes encontrar en el terror una brújula, porque solo cuando ves las cadenas puedes romperlas. Imagina despertar en una habitación sin paredes. El cielo está arriba, la tierra abajo y en tus manos, un reloj de arena cuyos granos caen hacia el cielo. Te dicen que corras, que construyas muros, que juntes arena, pero tú en vez de eso rompes el reloj, y mientras los granos flotan como estrellas, ríes. Por primera vez respiras. Así comienza la rebelión, no con un grito, sino con un silencio que desarma al miedo. La herejía de Nietzsche. Bailar en el volcán. Friedrich Nietzsche escribió: morir a tiempo es la mejor obra de arte. Pero su verdad secreta era más radical. Vivir a tiempo, no como un mártir de la productividad, sino como un danzante en el filo del abismo. Su concepto del amor fati, amor al destino, no es resignación, sino un desafío. ¿Qué tal si abrazas tu mortalidad como un amante abraza la fiebre? Un ejemplo. En 1889, Nietzsche abrazó a un caballo golpeado en una plaza de Turín y colapsó, consumido por la locura. Pero en su demencia final, escribió cartas firmadas como El crucificado. Delirio, quizás, o quizás el acto supremo de quien prefirió arder en el misterio que apagarse en la certeza. Tu rebelión no requiere locura, sino la voluntad de soltar las riendas como
Los 3 venenos y sus antídotos. El éxito como droga. El veneno. Persigues logros para tallar tu nombre en el mármol del tiempo. El antídoto. Haz algo que nadie recordará. Planta un árbol en un bosque que nadie pisará. Escribe un poema y quémalo, como el monje zen que dibuja mandalas en la arena y los borra al atardecer. Encuentra libertad en lo efímero. El veneno. Exiges para siempre como si el amor fuera un banco de tiempo. El antídoto. Ama como si cada beso fuera el último. No por drama, sino por verdad. La poeta Emily Dickinson lo hizo. Escribió cientos de cartas de amor que nunca envió, no por cobardía, sino porque el acto de amar era su propia inmortalidad. El veneno. Planificas cada día para domesticar el caos. El antídoto. Juega. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi llamó a esto flow, el estado donde el tiempo desaparece porque estás tan vivo que la muerte se vuelve irrelevante. El escalador que desafía un pico sin cuerdas. El niño que pinta sin firmar. Ellos conocen el secreto. El samurái que murió 1000 veces. Yamamoto Tsunetomo, autor de Hagakure, escribió: el camino del samurái se encuentra en la muerte, no como un llamado al suicidio, sino a vivir como si ya estuvieras muerto. En la tradición japonesa esto se llama mushin, mente sin mente. Sin miedo, sin cálculo, sin futuro. Un samurái entrenaba para morir cada mañana. Así, en la batalla, no luchaba por sobrevivir, sino por expresar su esencia. Hoy su legado no es la espada, sino la pregunta: ¿qué harías hoy si ya estuvieras muerto? La respuesta no es nada, sino todo. Porque sin el peso del futuro cada acto se vuelve sagrado. La práctica de los funerales despiertos, según los estoicos. En la Roma antigua, los generales estoicos como Séneca practicaban premeditatio malorum, meditar sobre lo peor que podría pasar, pero había un ritual más radical: caminar por la ciudad, seguidos por esclavos que susurraban: recuerda que morirás. Hoy, en Corea del Sur, hay cafés de funerales donde la gente se acuesta en ataúdes, escribe testamentos y escucha su propio requiem. Salen llorando, pero luego dicen sentirse más ligeros. No es morbo, es el alivio de quien descubre que la muerte no era el monstruo, sino el espejo. Tu ejercicio. Escribe tu propio obituario, no el que desearías, sino el que temes. Luego quémalo. Lo que quede en las cenizas será tu verdadero legado. El arte de fallar con estilo. En 1974, el equilibrista Philippe Petit caminó entre las Torres Gemelas. No por fama, sino porque debía hacerlo. Cuando la policía le preguntó por qué arriesgó su vida, respondió: si muero, ¿qué mejor lugar que aquí? Petit entendió algo. El miedo a la muerte se cura no evitando caídas, sino amando tanto el vacío que la caída se vuelve irrelevante. ¿Cómo aplicar esto a lo cotidiano? Habla esa verdad que guardas por miedo a perder empleo, amor o respeto. Abraza el ridículo. Baila en el supermercado, canta mal, ríe sin motivo. Regala lo que atesoras: tu tiempo, tu silencio, tu vulnerabilidad. Como el equilibrista, no estás aquí para llegar al otro lado. Estás aquí para que el viento te despeine. La conspiración de los vivos. Existe un grupo clandestino. No tienen líderes, ni banderas, ni sede. Son los muertos en vida. Aquellos que, como el escritor Albert Camus, aceptaron el absurdo y eligieron rebelarse sonriendo. Camus lo dijo en el mito de Sísifo: uno debe imaginarse a Sísifo feliz. Sus rituales. El café con muerte. Cada mañana beben su taza como si fuera la última. El elogio del fracaso. Celebran caídas como pruebas de que estaban vivos. La conspiración de la hora. Intercambian minutos, unos lavan platos por otros, leen a niños, escuchan a desconocidos, para recordar que el tiempo no es dinero, sino arte. ¿Cómo unirse? No hay requisitos, solo una pregunta. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganar lo que nadie puede quitarte? El último engaño de la muerte. Aquí está el giro final. La muerte no quiere que la temas, quiere que la uses, como un actor que aprovecha el telón rojo para su actuación más memorable, como un ladrón que roba lo innecesario para dejarte solo con lo esencial.
En sus ensayos, Michel de Montaigne escribió: «Quien enseña a los hombres a morir, les enseña a vivir». Pero la verdad es inversa. Quien aprende a vivir, ya no necesita que le enseñen a morir. Imagina una ola en el océano. Se eleva, orgullosa, creyéndose única. Juega con el viento, brilla bajo el sol, choca contra las rocas con furia de titán, hasta que un día, al mirar hacia abajo, descubre que nunca fue solo una ola. Era el océano entero, disfrazado de forma. Y cuando rompe contra la costa, no muere. Simplemente recuerda quién es. Tú eres esa ola. La muerte no es tu fin, sino tu despertar. El mito roto, o por qué todos los dioses son mortales. En todas las culturas, los dioses mueren. Osiris es descuartizado. Cristo crucificado. Buda abraza el parinirvana. Incluso el sol muere cada atardecer. Estas no son fábulas, sino espejos. Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo, un saber ancestral de que la muerte no es un evento, sino un umbral hacia lo que siempre has sido. Pero hay un secreto aún más profundo. Tú ya has muerto incontables veces. En cada respiración que exhalas, en cada célula que renuncia, en cada instante que se desvanece. Morir no es nuevo para ti. Lo has hecho desde que el universo era un punto de luz. Como escribió Rumi, has recorrido este camino antes, no como un extraño, sino como su dueño. La ansiedad que sientes no es por la muerte, sino por creerte separado de ella. La física de la eternidad. En 1927, el físico Werner Heisenberg descubrió que, a nivel cuántico, las partículas existen en múltiples estados hasta que son observadas. ¿Y si tu conciencia opera igual? Si mueres en un plano solo para nacer en otro, como un electrón saltando de órbita. No es misticismo, es ciencia que bordea lo poético. El filósofo Alan Watts lo explicó así: eres el universo experimentándose a sí mismo. Cuando mueres, el experimento no termina. El observador, tú, simplemente cambia de instrumento. Schopenhauer, desde su pesimismo, rozó esta verdad. La voluntad de vivir no pertenece al individuo, sino a la vida misma. Morir, entonces, es como quitarse un traje demasiado ajustado. Duele, pero solo hasta que recuerdas que el traje no eras tú. El engaño del reloj. Observa tu mano. Las células que la forman han muerto y renacido miles de veces. Tu hígado se regenera cada 6 meses. Tu esqueleto, cada década. El tú que lee esto no es el mismo que empezó este párrafo. Como dijo Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. La muerte no es un evento futuro, es un proceso presente. Y si la aceptas como compañera diaria, deja de ser un monstruo para convertirse en tu maestra. Cada noche, antes de dormir, repite: hoy he muerto lo suficiente. Agradece a las células que se fueron, a los momentos que se desvanecieron, a las versiones de ti que dejaron espacio para lo nuevo. Así, la muerte se vuelve aliada, no verdugo. El suicidio del ego, según los místicos. En el sufismo, hay un ritual llamado fana, la aniquilación del ego. No es muerte física, sino la disolución de la ilusión de separación. El poeta Hafez escribió: el día que dejes de temer a la muerte, besarás tu propia alma en los labios de todos. Este no es un llamado al ascetismo, sino a la entrega radical. Como el empresario que dona su fortuna no por caridad, sino porque entendió que el dinero era un disfraz. O la madre que deja ir a su hijo no por desapego, sino porque sabe que el amor no tiene fronteras. Tu ego, esa voz que susurra «soy frágil, soy efímero», es el único obstáculo entre tú y la eternidad que ya habitas. La prueba del espejo oscuro. En 2013, un estudio de la Universidad de Arizona recreó experiencias cercanas a la muerte, SM, usando DMT, una molécula psicodélica. Los sujetos reportaron lo mismo: luz infinita, unidad con el cosmos, diálogo con seres de pura conciencia. Al regresar, muchos perdieron el miedo a morir. Uno declaró:
Fue como quitarse unos lentes oscuros que ni sabía que llevaba. Esto no es sobre drogas, sino sobre la capacidad humana de percibir lo que siempre ha estado ahí. Como dijo el neurocientífico Christoph Koch, la conciencia es fundamental en el universo, como la masa o la energía. Morir podría ser solo un cambio de cómo la experimentas, no un apagón. El legado que no puedes evitar. Piensa en el pan que comes. El trigo murió para ser cosechado. El horno quemó leña que fue árbol. El aire que inhalas contiene átomos de estrellas extintas. Estás hecho de muertes que se convirtieron en vida. Y tú, a tu vez, alimentarás gusanos, bacterias, tal vez nuevas galaxias. Este no es un ciclo, es una danza. Los huesos de los filósofos se mezclan con el barro que pisan los niños. Las palabras de Dostoyevsky laten en tus neuronas. Las lágrimas que no lloraste riegan sueños ajenos. Como escribió la bióloga Lynn Margulis, morimos para que el mundo siga preguntando. La última mentira y la primera verdad. Aquí está la revelación que reescribe todas las reglas. No estás vivo a pesar de la muerte. Estás vivo porque la muerte existe. Sin fin, no hay comienzo. Sin noche, no hay estrellas. Sin pérdida, no hay amor. La muerte no es el enemigo. Es la musa de todo lo que vale la pena vivir. ¿Cómo aplicar esto hoy? Camina descalzo y siente la tierra que un día te absorberá. Escribe una carta a tu futuro cadáver, agradeciéndole por prestarte su forma. Abraza a alguien como si fuera su último recuerdo. El adiós que es un regreso. En su lecho de muerte, el físico Richard Feynman murmuró: «Odio morir 2 veces. La primera fue suficiente». Se refería a su esposa fallecida, pero también a una verdad mayor. Morirás como individuo, pero nunca como parte del todo. Como el agua que deja de ser nube para ser lluvia, tú dejarás de ser tú, para ser aquello que siempre has sido. Vida sin nombre, tiempo sin reloj, amor sin dueño. La invitación final. El miedo a la muerte nunca se irá, pero puedes usarlo como el viento usa las velas, para navegar, no para hundirte. Cada vez que la ansiedad llame a tu puerta, recuerda, no eres un huésped en este mundo. Eres el mundo haciéndose huésped de sí mismo. Y así, cuando llegue tu último aliento, sea en 50 años o mañana, podrás susurrar con Viktor Frankl: «No me pregunten por qué morí. Pregúntenme si acaso alguna vez estuve muerto».